detallar estas partes para que ustedes se presenten en un poco más. Son los átomos de por sí. Habíamos visto que se requería de elementos para polvo, y que de esa manera se formó lo que es la materia de vida. Pero esos elementos como tal no pueden funcionar solos. Seguiríamos en un universo, en un sistema en el cual de ninguna manera podría haber vida. Entonces han tenido que unirse, y nosotros dijimos que había procesos de condensación que iban a llevar a que justamente se formen moléculas que primero han sido sencillas, como los monómeros, y después han sido un poco más complejas, como las biomoléculas, y muchísimo más complejas, como las macromoléculas, quiere decir una asociación de biomoléculas. Todas estas moléculas se han podido formar gracias al tipo de interacciones. Y estas interacciones o enlaces que se forman, nosotros estudiamos que eran de dos tipos, covalentes y no covalentes. Y la pregunta es, ¿por qué decimos que son covalentes? ¿Y por qué decimos que son no covalentes? ¿Por qué hemos usado esa clasificación? ¿O por qué la química usa esta clasificación? Hay otros tipos de definiciones de las interacciones, pero para la bioquímica nos interesa eso. Indudablemente, se debe, cuando hablan de fuerza, en medio están indudablemente algo que les vengo repitiendo que es importante para la vida, la energía. Entonces, para que se puedan formar las moléculas, normalmente usamos fuerzas que son intramoleculares, es decir, la sucesión de los átomos dentro de una molécula. ¿No? Ahí hay ejemplos, dice, por ejemplo, para mantener una molécula de agua o para formar una molécula de agua, los enlaces intermoleculares son de 930 kilómetros, o sea, es enorme. Pero también existe, para cuando uno está hablando de las supramoléculas, que les he dicho que es asociación de macromoléculas, ahí existen fuerzas intermoleculares. Estas también son fuerzas de atracción entre las moléculas y podríamos decir que estas fuerzas intermoleculares, por ejemplo, en la misma molécula de agua, cuando junto varias moléculas de agua, ese tipo de enlaces solamente me da 41 kilojoules. Entonces, ¿qué estamos mirando con esa unidad? La cantidad de energía que yo necesito para formar este tipo de enlaces o para tener este tipo de fuerza que mantengan mis átomos unidos y formar una molécula, o esta cantidad de energía que yo necesito para mantener unidas varias moléculas, que pueden ser de la misma especie o de diferentes especies. Entonces, esos tipos de interacciones que estamos mencionando acá son las que han servido para clasificar en interacciones no covalentes o enlaces no covalentes e enlaces covalentes. Se supone que cuando se requiere mucha mayor cantidad de energía, estamos hablando de los enlaces covalentes. Y cuando se requiere menos cantidad de energía, estamos hablando de los enlaces no covalentes. ¿Okay? Ahora, este tipo de interacciones también ustedes aprendieron, de repente se hicieron en práctica de química o con problemas o seminario. Ustedes saben que se mueve según que las propiedades macroscópicas. Depende de la densidad, depende de la viscosidad, depende del punto de fusión, depende del punto de ebullición, etcétera, etcétera, la presión. Nosotros vamos a observar que esta cantidad de energía para que se mantengan unidos los átomos dentro de una molécula o las moléculas dentro de una solución, pues va a variar. Algunas veces muchísimo más y en algunos otros casos podría disminuir. Muy bien. Como siempre, no le puse
nosotros comenzamos a ver desde el punto de vista energético cómo están distribuidos esos enlaces, podríamos encontrar, esto no lo he puesto, lo cual está mal, me parece que es una gráfica que he sacado del libro de Matthews, donde desde el punto de vista energía de enlace, diferencia justamente a todos los enlaces covalentes y a los enlaces no covalentes o interacciones no covalentes. No tienen el mismo valor energético los enlaces covalentes. Por ejemplo, este carbono unido a este grupo, pues solamente tiene 190 kJ por mol. Si nosotros lo vemos unido al carbono a un átomo de yodo, lo vamos a ver que sobrepasa el valor que tiene a este grupo nitroso, que va a ser más o menos de 240 kJ. Cuando se unen dos carbonos, que es lo que nosotros más vamos a ver en nuestra biomolécula, la cantidad de energía está sobre los 360, 370 kJ por mol. Con los grupos aminos, como en este caso, estamos cerca de los 380 kJ. Con el grupo oxidrilo, en este caso, estamos a 390. Y con el hidrógeno, casi a 400 kJ. El enlace más fuerte que tiene este carbono dentro del mundo biológico es el carbono con el azufre, que es más bien está cercano casi a los 500 kJ. Si ustedes recuerdan las propiedades del carbono y en la tabla periódica, lo vamos a encontrar muy cerquita donde está el silicio. Sin embargo, si vemos la unión del silicio con el oxígeno, necesita o para mantener unido el silicio al oxígeno, es de cerca de 800. ¿Por qué? Entonces, antiguamente se preguntaba por qué el carbono fue elegido para poder estar en toda la materia viva en mucha más cantidad, ser abundante, y no el silicio. El silicio está como un oligoelemento. Justamente la respuesta está acá. O sea, la vida se maneja a este nivel de energías de interacciones. Entre interacciones desde 4 kJ más o menos por mol hasta 500 kJ por mol. Más cantidad la célula no podría soportar. Primero, podría generar cantidades de energía altas si las puede generar. Lo que pasa es que nunca las genera de porrazo, sino lo hace en paquetes pequeños. Y en esos paquetes pequeños no podría acumular la cantidad necesaria para que todos estos compuestos grupos funcionales se puedan unir al silicio. Prácticamente duplica el valor de energía que se requiere para que el silicio, que es abundante, podría ser parte de la constitución de la materia. Entonces, aquí está la respuesta por qué carbono sí y por qué otros elementos como el silicio, a pesar de que tienen características, algunas características comunes iguales, no es parte. Las interacciones no covalentes, como hemos visto acá, pues se llaman no covalentes y tienen fuerzas de energía muy pequeñas. Vemos que no alcanzan a los 100 kJ por mol. Sin embargo, cuando observamos nosotros dentro de lo que es la estructura de las moléculas, observamos que sí hay enlaces covalentes, por ejemplo, para unir toda la cadena de carbonos que forman una proteína. Una proteína pequeña, la más pequeña, es la insulina. Tiene 51 residuos de aminoácidos. Entonces, se dan cuenta toda la cantidad de energía que se ha utilizado en formar cada aminoácido de los que componen la insulina y además enlazar cada uno de esos aminoácidos. Esas cantidades de energía casi igualan o quedan en menos cantidad cuando vemos las estructuras de las proteínas. Esa estructura que viene a ser la estructura primaria de la proteína, donde yo solamente veo en forma lineal los componentes, de esa forma no trabaja, no tiene una actividad biológica.
ustedes saben que tiene que sufrir transformaciones y sufre su estructura, transformaciones, justamente por el acercamiento de aminoácidos que va a sufrir contornaciones, pero deben mantenerse unidas. ¿Cómo se mantienen unidas? Por medio de interacciones débiles, y principalmente son los puentes de hidrógeno. Luego, tenemos que entender que la molécula no está en el espacio, en un vacío. La molécula está como el agua, entonces hablamos de una estructura tridimensional. Cómo una molécula se puede mantener en el agua, y es ahí donde comienza a tener mayor función. ¿Cómo se mantiene? Pues el agua, vamos a ver, que puede formar interacciones, y entonces las múltiples interacciones de esta proteína, la insulina, con el agua, hace que los enlaces, que sea una estructura que nosotros vamos a observar con dos unidades que se van a haber unido mediante puentes de sulfuro, que están enroscadas mediante puentes de hidrógeno. Y cuando esté de esa forma, recién va a cumplir su función de ser, la insulina es una proteína que regula el metabolismo de los carbohidratos, pues recién va a regular. Mientras tanto, tú puedes tener la insulina, pero como estructura primaria no te sirve para nada, como estructura secundaria menos, como estructura terciaria, cuando veamos la tercera dimensión con el agua, si se acomodó bien, pues ahí es donde pensamos que tiene función. Y ustedes saben que hay una patología que deriva del funcionamiento de esta enzima, que es la diabetes. Si hay personas que nacen, que no tienen el gen y por lo tanto no sintetizan la proteína. Hay otras personas que sintetizan la proteína, pero en su ensamblaje, quiere decir que los genes, ahí es donde yo veo que los genes estos que dicen basura, al final son importantes. Parece que dan todo el entorno al gen de la insulina para que se ensamble bien. Cuando falta alguno de esos genes basura, pues ya no se ensambla bien. Y tú puedes tener, muchas veces te analizan, te ven, no, pero si tú tienes insulina, pero nunca llega a la madurez para poder actuar. Igualito eres un diabético dependiente de insulina, porque te tienen que colocar una insulina que esté formada. Entonces, en el mundo biológico es importante los enlaces covalentes para que te formen esa estructura, como les digo, digamos primaria, en toda la biomolécula. Pero es tremendamente importante todos esos enlaces covalentes. Por eso es que la bioquímica tiene que revisar las interacciones no covalentes. ¿Cómo se forman estas interacciones no covalentes? Bueno, todos conocemos que las interacciones no covalentes que se pueden dar entre carga y carga. Este tipo de interacción también es llamado enlace iónico o puentes salinos, y se va a dar justamente de iones que tienen o carga positiva con carga negativa. Esta fuerza que va a mantener unida, ¿no?, a esos dos iones no es muy grande, aproximadamente entre 50 y 60 kJ por mol de energía necesito para mantener esta energía. Lo que pasa es que yo los aprendí en kilocalorías, que actualmente ya no se utilizan, que eran 12 kilocalorías. Inclusive algunas interacciones salinas o interacciones carga-carga, a lo máximo pueden llegar a 20 kilocalorías. Si eso lo multiplicamos por 4.183, la conversión de calorías en kilojoule, más o menos será alrededor de 60-80 kilojoule por mol. Otra forma de interacción débil, que depende de la orientación del dipolo, va a ser que se dé entre la carga y el dipolo. Nosotros vamos a ver cómo la molécula de agua es un dipolo. Ese dipolo
se puede unir ya sea con un ion sodio o ya sea con un ion cloro, ¿no es cierto? Ese sería el ejemplo de carga dipolo. Este tipo de interacción más o menos está en 16 kilocalorías por mol. También podemos tener interacciones entre dipolo y dipolo. Una molécula que tiene en su estructura podemos distinguir carga negativa y carga positiva, como es el caso del agua. Entonces decimos que dos moléculas de agua es el ejemplo de las interacciones dipolo-dipolo. Y estas también indudablemente dependen de la orientación, ¿no? Si estuviera esta molécula volteada negativa, esta tendría que también voltearse para que sea la interacción negativa con positiva. ¿Okay? Hay otro tipo de interacción no covalente que viene a ser carga, un ion, con un dipolo inducido. Por ejemplo, algunos grupos benceno, dependiendo de su nube de electrones que tiene aquí en su parte interna, pueden en algún momento presentar carga. Cuando están solos no presentan la carga, pero cuando lo pones frente a iones presentan cargas negativas y positivas. Y ahí estamos hablando de carga más un dipolo inducido, porque es la presencia de la carga quien induce la carga la carga dipolo de esta molécula, como son los grupos benceno. Luego tenemos dipolo inducido. No solamente una carga, sino un dipolo, que puede ser el agua, puede inducir a la molécula a que exprese o manifieste su bipolaridad. Entonces, mientras que no esté ella, no tiene bipolaridad. Está ella, inmediatamente presenta la bipolaridad. Otra de las interacciones que se pueden formar y que son no covalentes, que vamos a verlas en las estructuras, principalmente las proteínas, todo esto lo vemos en las proteínas como muy buen ejemplo. Vemos la interacción o la dispersión que pueden tener dos dipolos. Acá vemos cómo pueden sincronizarse dos dipolos que por falta de espacio, porque así es la forma, así debe ser, se superponen. Pero estas no se van a superponer carga positiva con carga negativa, sino se dispersan y sincronizan sus cargas. De tal manera que siempre van a estar una carga negativa frente a una carga positiva. Otro tipo de interacciones mucho más débiles son las repulsiones o los enlaces de Van der Waals. Estos enlaces de Van der Waals solamente tienen que ver con el radio de Van der Waals. Mientras que yo tengo dos moléculas o dos átomos que están bastante próximos, si no invade uno al otro su radio de Van der Waals, entonces ahí se crea una fuerte interacción. Claro que desde el punto de vista de energía, esta interacción no va más de 1 kilocaloría, o sea, 4.1 kilojoules. En el caso de los puentes de hidrógeno, aquí vamos a ver que depende de donadores y aceptores. Yo puedo tener esa molécula cuyo donador es este ion positivo y cuyo aceptor es esta otra molécula que tiene una carga negativa. Entre ellos dos puedo formar un puente de hidrógeno. ¿Okay? Y esos dos puentes de hidrógeno varían entre 4 kilojoules y 12 kilojoules. O sea, estamos hablando entre 4 kilocalorías a 12 kilocalorías. Estamos hablando alrededor de 17 más o menos kilojoules y alrededor de 50 kilojoules. Más o menos no siempre, esta distancia no siempre es la misma. Y mantener ese tipo de interacción puede requerir energía entre 16 kilojoules y 50 kilojoules. ¿Okay? Entonces, todo ese tipo de interacciones se las van a ver ustedes en la molécula que vamos a estudiar en las estructuras. Y
ustedes deben de diferenciar qué tipo de interacción es. Dipolo-dipolo, carga-dipolo, carga-dipolo inducido, es un enlace de Van der Waals, y poder explicar en base a este tipo de interacciones la funcionalidad de la molécula. Para poder determinar la fuerza, ustedes estudiaron la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Y lo que mide es, ellos justamente es esa fuerza que separa a las cargas sobre el radio, ¿no? que determina esas dos cargas. Eso multiplicado por una constante, la constante K, que llama Coulomb, o constante universal. Nosotros podríamos calcular cuáles son esas fuerzas intermoleculares e intramoleculares. Lo que sabemos es cuando estas cargas son de la misma, del mismo signo, por ejemplo, son positivas, vamos a ver que la fuerza que se va a dar es una fuerza de repulsión. Si las cargas, más bien una es positiva y la otra es negativa, va a haber una fuerza, ¿no?, que es más bien de atracción. Entonces, mediante la ley de Coulomb puedo yo determinar si la aproximación de dos moléculas van a tender a asociarse o a repeler. Eso crea un parámetro más que lo van a ver también como en las tablas, que aparece como energía de interacción, que está dado por este símbolo. ¿Okay? La energía de activación que mira la constante dieléctrica del medio, porque ya les dije que las moléculas no están solas, sino que están dentro de una solución. Y la solución en el mundo biológico es el agua. Por lo tanto, hay que considerar esa constante dieléctrica, hay que considerar el medio donde están disueltos, y vamos a ver que esta energía de interacción va a ir cambiando si nosotros cambiamos el medio. No solamente si cambiamos el medio, una cosa es que esté en agua, otra cosa es, y ahí entra a jugar el pH, es en el cual esa agua además tenga muchos oxidrilos, o que esa agua tenga más protones, o sea, esté en un medio ácido, esté en un medio alcalino, y si está en un medio neutro, ¿cómo es esa fuerza? Eso tiene que ir cambiando indudablemente de acuerdo al medio en que está. El enlace de hidrógeno, como hemos dicho, se basa en la interacción entre átomos covalentes que están ligados y donde participa indudablemente el hidrógeno como un donador, y también puede tener algún aceptor, puede ser el oxidrilo, puede ser los glucosaminos, ¿no?, diferentes estructuras que puedan asumir el papel de aceptor. Ahí vamos a ver que se forma el puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. El donador en enlace de hidrógeno tiende a ser que el átomo del hidrógeno sea altamente, o el átomo de la molécula sea altamente negativo. Los nitrógenos y oxígenos pueden retirarse en la carga negativa del átomo de hidrógeno. Si sabemos, la fuerza va a ser tremenda, y de esa manera queda desprotegido ese hidrógeno de su protón y va a pasar a ser parte del aceptor. De esa manera formamos nuestro enlace de hidrógeno. Ahora, les decía yo, los enlaces de hidrógeno no son todos iguales. Por eso es que la energía puede variar entre 4 y 12 kilocalorías, es decir, entre 17 y más o menos 50 kilojoules. Y eso se debe a las distancias que va a tener entre el donador y el aceptor. Por ejemplo, esta molécula, el hidrógeno, cuando está cercano a un carbono, ahí va a haber una distancia de más o menos 0.28 nanómetros, más o menos 0.28
puede formar el enlace. Este es el enlace, no, este no es carbono, perdón, este es oxígeno. Esa es su distancia. El hidrógeno entre el oxígeno de la otra molécula tiene 0.28. Entonces, cuando vemos interacciones, cuando vemos las interacciones en las moléculas de agua, estas moléculas de agua están unidas mediante este tipo de enlaces, puentes de hidrógeno, van a tener estas distancias. Si nosotros observamos el hidrógeno unido al oxígeno, pero que el oxígeno, en lugar de estar unido a un hidrógeno, está unido a un carbono, entonces vamos a observar que esta puede mantener, como también ligeramente puede subir su valor. Teóricamente deberíamos mantener. Eso dice cuando se hierve el agua, cuando tenemos al hidrógeno frente al oxígeno y el hidrógeno, pero este hidrógeno no está unido al oxígeno, sino al nitrógeno, ligeramente hay una separación, 0.29. Si nosotros podemos tener el hidrógeno con el nitrógeno, esto de los grupos nitrogenados, por ejemplo los ácidos nucleicos, las proteínas, siempre vamos a encontrar este panorama, que pueden estar frente al agua, pueden estar frente a grupos funcionales, como es el carboxilo, por ejemplo, tenemos que la distancia va a variar. Si se encuentra el hidrógeno frente a un aceptor como otro nitrógeno, ¿se acuerdan ustedes? En las moléculas de ácidos nucleicos, cuando se forman, justamente se hacen puentes ahí. Entre el hidrógeno y el nitrógeno, la distancia es mucho mayor, 0.31, indudablemente la cantidad de energía para mantener este enlace es más fuerte que el que se requiere aquí. O cuando tiene que unirse el hidrógeno a un aceptor que contiene azufre, pues la distancia que hay entre ellos es de 0.37. Por lo tanto, este enlace de aquí va a ser muchísimo más fuerte. Ahora, no solamente la distancia hace que varíe o que el puente de hidrógeno tenga una variación, sino no es igual que se forme un puente de hidrógeno en esta orientación en forma lineal, que va a ser un enlace de hidrógeno fuerte, que se forme un puente de hidrógeno en esta posición. O sea, las moléculas cuando se acomodan pueden tener este tipo de enlace de hidrógeno o este tipo de enlace de hidrógeno. Aquí voy a requerir menos cantidad de energía para romper ese enlace de hidrógeno que con respecto a este, porque la unión de ese hidrógeno a este oxígeno requiere muy poca energía o requiere menos energía que lo que se va a utilizar entre este hidrógeno y este oxígeno. Aceptores, donadores, los mismos que están aquí, y vemos cómo en el grupo de los nitrógenos o con otras moléculas de oxígeno se pueden formar como aceptores puentes de hidrógeno. Muy bien. Eso era lo que faltaba para que ustedes puedan revisar y entender la importancia de esos enlaces de hidrógeno. Veamos esta clase que se supone en la que no vamos a poder tener el día martes. Revisando esos conceptos, entonces nos toca ahora revisar cómo serán las moléculas que más adelante vamos a estudiar en el solvente. Para poder entender cómo es que se van a organizar en el solvente, tenemos que primero estudiar su estructura química, que es lo que hemos venido diciendo. Y también esto ya lo vieron ustedes en las químicas, ¿no? En alguna de las químicas deben haberlo visto, pero vamos a recordarlo. Cómo es la estructura del agua y cómo es que sus propiedades van a favorecer justamente a la materia. Recuerden que el agua está formado por dos átomos, que es el hidrógeno y el oxígeno. ¿Okay? Estos dos átomos se van a organizar de tal manera que por cada molécula de oxígeno vamos a tener por cada átomo de oxígeno vamos a tener dos átomos de hidrógeno. ¿Okay?
esta molécula que se forma, a su vez, vamos a ver que se puede organizar de tal manera que el agua puede estar en tres estados. Puede estar en un estado sólido, puede estar en un estado líquido y puede estar en un estado gaseoso. Pero depende de su interacción que tengan las moléculas de agua, es que decimos está en estado líquido, sólido o gaseoso. Cuando está en estado sólido, las moléculas de agua, por ejemplo en el hielo, por ejemplo en sus cubetas de hielo que tienen en el frigider, se organizan formando hexágonos. O sea, es una estructura, una red de moléculas muy organizada. ¿Ve? Yo no puedo ni pensar siquiera de que aquí haya una molécula de agua. No va a alcanzar la molécula. Se organizan de tal manera que no puede haber más moléculas de agua que las que sirven para organizar esta red de hexágonos. La pregunta es, ¿y entonces qué hay aquí? Vamos a seguir mirando más adelante. Entonces, este es el hexágono que forma el estado sólido y ven esto. En el estado líquido no hay una organización tan rigurosa como en el estado sólido de las moléculas, sino vemos que trata de formar alguna estructura semi-regular, pero hay moléculas de agua que están sueltas, ¿no? Esto hace que nosotros veamos por eso el agua en el estado que la conocemos mayormente como líquido. Pero el agua también puede estar en el estado gaseoso, y eso lo podemos observar cuando ponemos nuestra olla, nuestro frigider en la cocina y vemos cómo va desapareciendo el agua. Se desaparece porque las moléculas de agua solas, sin ningún tipo de interacción y más con temperatura, comienzan a ser polares y se vuelven únicas. Entonces, es el único solvente que pueden tener estos estados que es compatible con la vida. Nosotros vamos a ver otras características que tiene el agua que hacen compatibles a la vida. Primero la estructura. La estructura es de esa forma, según el modelo de Bohr. Él dice, bueno, el oxígeno tiene sus 2, 4, 6 electrones en la última y cada hidrógeno tiene 1. Entonces, cuando se unen, va a donar el hidrógeno un electrón para que se complete el octete de esta estructura. Pero al hacer esto, si ustedes observan, esa distribución, aquí la vemos muy equitativa, pero esa distribución hace que se queden estos pares de electrones libres. Al quedarse libres, aquí crean una nube, ¿no?, de energía, una nube negativa, ¿no? Son electrones. Y por lo tanto, comienzan a ser, si son iguales, negativo y negativo, ¿qué hemos dicho? Se repelen. Entonces, el hecho de estar juntos, no solamente que van a crear acá una región negativa, sino que van a crear una región de repulsión. Al repelerse, obligadamente, esta energía de aquí es mucho más fuerte que esta energía que se formó aquí. Entonces, al repelerse, va a hacer que estos electrones compartidos se traten de aproximar lo máximo entre ellos. Esa aproximación es de más o menos 104,5, 104,3 grados. O sea, más o menos observar el ángulo que se forma de esa forma. Y esto entonces no es común. Si ustedes ven cómo se formó o cómo está formado el metano, van a ver que entre los átomos del metano y los átomos de cualquier otra molécula tienen de 100.8, 100.9 grados
a más. O sea, primero, que no se crea una región negativa y acá una región positiva por los hidrógenos. No hay en esas otras moléculas. Y segundo, es que es un dipolo porque a partir de las cargas hace que esta nube que se ha aproximado tenga peculiarmente un ángulo muchísimo menor que cualquier otra molécula, solo de 104, 5 grados. Entonces, la estructura es lo que le da la característica al agua. Si no se hubiera juntado este oxígeno con este hidrógeno, sino que se juntara con algún otro átomo, pues no veríamos esta zona negativa ni esta zona positiva. Se supone que la naturaleza siempre trata de buscar la formación de moléculas que puedan ser más estables en el tiempo y que además puedan cumplir funciones más viables con la materia viva. Esta molécula de esa forma distribuida, en la cual vemos nosotros carga negativa por acá, carga positiva por acá, la cual me da la característica de un dipolo, hemos visto nosotros, ya la pasamos, que los dipolos prácticamente son los que comandan todas las interacciones no covalentes. Entonces, ¿es posible la vida? Sí, es posible la vida y es posible por el agua. ¿Pero por qué por el agua? No porque se llame agua, sino por su estructura química. Cuando forman puentes de hidrógeno, o sea, la molécula del agua está formada por enlaces covalentes entre el oxígeno y este hidrógeno, entre el oxígeno y este otro hidrógeno. ¿Ok? Ahí se forma la molécula de agua. Hemos dicho las moléculas tienen enlaces covalentes, ¿no? Al menos si uno varias moléculas de agua, entonces al unir varias moléculas de agua, yo voy a hacer esas interacciones. Como las moléculas de agua son dipolo, entonces ¿qué tipo de interacción van a tener las moléculas de agua? Interacciones no covalentes del tipo dipolo-dipolo. ¿Ok? Y entonces eso es lo que miramos aquí. Por lo tanto, cuando se forman esos puentes de hidrógeno, comenzamos a hablar de una de las características del agua que viene a ser la cohesión. Quiere decir que las moléculas entre sí van a sufrir un proceso de cohesión. Y eso les va a dar la característica también para la vida de poder nutrir, por ejemplo, a las plantas. Ustedes ven esta planta que está ahí afuera, ahí que nos está mirando, tan enorme. ¿Cómo es posible que suba el agua que está abajo del suelo hasta la parte más arriba? Algunos de ustedes que son muy estudiosos leerán más que otros, le dirán, profesora, pero es que esa planta, el agua no sube de abajo hacia arriba en su totalidad. Para eso esa planta es una planta secuar modificada que tiene espinas y que a través de sus espinas pues capta el agua en cualquiera de sus partes del medio ambiente. Es un mal ejemplo que he utilizado, porque si alguien la conoce y ha leído, me puede contestar de esta forma. ¿Y está correcto? ¿Okay? O sea, si yo quiero que en la parte de arriba exista agua, pues para eso existen esas espinas que tienen estas plantas, son esas modificaciones. Por eso que pueden vivir en los cerros, en los desiertos, ¿no? Todas esas plantas que tienen las espinas, que en realidad son antenas captadoras de agua. Pero podemos ver los álamos, por ejemplo, que están por ahí, que nos han invadido, no sé por qué, y vemos que son altísimos. Y ahí sí, no tiene ninguna modificación para que su hoja que está en el ápice pueda coger el agua. El agua tiene que subir desde el suelo hasta arriba. Ustedes me dirán por el floema, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Por esa característica, por la característica de cohesión. Eso va a permitir que por un proceso de capilaridad el agua, junto con los nutrientes que nosotros le llamamos savia, pueda
subir a través de los vasos leñosos. Y ustedes han visto que cuando el agua sube, forma una concavidad. ¿Por qué? Porque el agua se va a adherir a las moléculas de estos vasos leñosos. Es que las plantas están formadas de moléculas. ¿Y cuáles son las moléculas químicas que están en estos vasos leñosos? Para que el agua se pueda adherir a ellos, las moléculas deben tener algún tipo de carga, si no el agua se quedaría acá y los vasos acá, y no es así. Lignina, la lignina, ¿de qué está compuesto la lignina? Los vasos leñosos tienen lignina. ¿De qué está compuesto? ¿Cómo es su estructura? Van a ver ustedes que tienen muchos oxidrilos. Por lo tanto, si tienen oxidrilos, hemos visto en las interacciones que los dipolos se pueden unir a los oxidrilos. Entonces es posible que haya una interacción en esos vasos, por eso es que tú ves una cosa compacta y inclusive que este pueda ir, si tú aumentas el volumen ahí, puede ir subiendo. Y puedes escalar pues así tantos metros como los que tienen los árboles. Esta propiedad de cohesión hace que sea incomprensible, quiere decir el volumen y la vigencia que tienen los seres vivos se da por esta propiedad o por esta característica. Vamos a ver que el agua tiene una elevada tensión superficial, se puede deformar. Si tú pones el agua en un vaso, toma la forma del vaso, si lo pones en un plato, toma la forma del plato, o sea, hay una deformación. Pues, si tuvieras los equipos apropiados, podrías ver movimientos internos dentro del agua, cuando, por ejemplo, preparas un soluto o mezclas un soluto con él. También depende de esta estructura, de esta cohesión, el elevado punto de fusión que tiene el agua y el punto de ignición. Tiene un calor específico alto y por eso es que nos sirve como un amortiguador térmico. ¿Ustedes creen por qué sudan? ¿Es bueno o es malo sudar? Bueno sudar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y todas las personas sudamos igual? No. Así que una persona que suda menos, no puedes tú decirle que tiene un mal metabolismo, ¿no? Su metabolismo hace que sude menos y por lo tanto de repente ella suda menos porque primero el sudor elimina sustancias tóxicas, pero la función más importante es que ayuda a regular la temperatura corporal. Por eso en el verano sudamos, ¿sí? Y eso se debe a esta propiedad o esta característica de agua. Un elevado calor de vaporización como regulador de la temperatura corporal y un calor específico alto para poder ser un amortiguador térmico. Si vemos el agua, aquí vamos a encontrar muchas tablas. Me parece que esta tabla, si bien es cierto, existen muchos libros, yo lo he sacado del libro de Leibniz. Ahí compara moléculas que tienen un peso similar, por ejemplo, acá está el agua, el amonio, el metano, y ven, su peso molecular no difiere mucho. Sin embargo, sus puntos de fusión, sus puntos de ebullición, su calor de vaporización son tremendos. Vemos el punto de fusión, el agua puede ser 0, en cambio, su punto de ebullición más 100. Los van a menos. Tiene un calor de vaporización de 40.7 kilojoules por mol, los otros menos. ¿Okay? Este que tiene un punto de fusión un peso molecular mucho más alto, prácticamente el doble, vemos que tiene un comportamiento. Lo puedo comparar con esto, pero con el agua no. La característica del agua es totalmente diferente a las características de otros elementos. Si vemos un poquito más cada una de estas propiedades y lo queremos como solvente, nosotros sabemos que hay solventes en agua y hay solventes orgánicos. El pentano es un solvente orgánico,
así como el benceno, como el alcohol, y como el tetracloruro de carbono, en fin, muchos compuestos orgánicos son solventes, ¿no? Se llaman solventes orgánicos. Y este es el solvente universal, el agua. ¿En qué difiere? Peso molecular muy pequeño, muy alto, y este es uno de los solventes más pequeños que tenemos. La densidad puede llegar a 1, densidad gramos por centímetro. Acá es menor, 0,6. El punto de ebullición, 100, acá a 36 grados ya comienza a convertirse en gas, a eliminarse estas moléculas de pentano. La constante dieléctrica es muy alta, vamos a ver para qué sirve esto, 78,54, y la de pentano 1,84. La viscosidad es muy alta, 0,89 por 10 a la menos 2, el pentano 0,22 por 10 a la menos 2. Y la tensión superficial, estamos cercanos a 72 para el agua y el pentano dice 100. Entonces, todas estas propiedades del agua frente a otros solventes ha favorecido a que exista la materia viva. De otra manera, no podríamos pensar de que hubiera vida. Y por eso es que son estos, se trata de buscar, cuando se sale o se analiza otros planetas, se trata de buscar si se tiene, por lo que nosotros conocemos, algún solvente que tenga características parecidas a estas para pensar si hay vida o no hay vida. Estas propiedades del agua deben de recordar dentro de ellas, por ejemplo, la densidad, porque puede explicar procesos naturales de la vida. Yo les preguntaba, fíjense ustedes la mayor densidad que tiene el agua. ¿Cuál es la mayor densidad del agua? A 4 grados centígrados, o sea, cuando esté en estado líquido. ¿Sí? Y en el estado sólido, vamos a ver que está con menor densidad. Y si no, vamos a ver la primera